Alejandro Castillo se quedó inmóvil en la puerta de la habitación. Su hija estaba comiendo. Después de 2 semanas completas sin probar absolutamente nada, Sofía estaba masticando lentamente un pequeño trozo de pan tostado con queso. Alejandro se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas comenzaron a llenar inmediatamente sus ojos. Y solo pudo pensar una cosa. ¿Cómo habían llegado hasta esto? 6 meses antes, su esposa Elena murió en un accidente de tráfico a las afueras de Madrid. No hubo aviso. No hubo despedida. Una llamada de madrugada. Un hospital. Y después, silencio. Su pequeña hija de 3 años nunca entendió realmente lo que había ocurrido. Solo sabía que mamá no volvería jamás. Y algo dentro de ella se rompió. Primero dejó de reír. Después dejó de jugar. Luego dejó de hablar casi por completo. Y hacía 2 semanas. Había dejado de comer. Alejandro Castillo era uno de los empresarios más ricos de España. Poseía hoteles, inversiones, edificios enteros en Madrid y Barcelona. Podía comprar cualquier cosa, excepto una solución para salvar a su hija. Contrató a los mejores médicos infantiles del país. Psicólogos, nutricionistas, especialistas en duelo infantil. Todos intentaron ayudar a Sofía. Ninguno consiguió alcanzarla. La niña simplemente permanecía sentada en silencio mirando las paredes como si el mundo hubiera desaparecido junto con su madre. Cada día estaba más delgada, más apagada, más lejos. Alejandro pasaba horas sentado junto a ella suplicándole que comiera algo. Cualquier cosa. Prometiéndole juguetes, viajes, lo que quisiera. Pero Sofía ni siquiera levantaba la mirada hacia él. La señora Vega, la mujer que ayudó a criar a Sofía desde bebé, lloraba en secreto cada vez que veía a la pequeña rechazar otro plato de comida. La casa entera había comenzado a sentirse como un funeral interminable. Y entonces apareció Lucía Romero. Joven, callada, procedente de un barrio humilde del sur de Madrid donde la gente aprendía a sobrevivir antes incluso de aprender a soñar. Cuando la señora Vega le explicó la situación de Sofía, Lucía no mostró sorpresa. Mostró comprensión. Porque cuando ella tenía 7 años, también perdió a su madre. Y recordaba perfectamente lo que se sentía al no querer seguir viviendo. Aquella misma tarde, Lucía subió a la habitación de Sofía. No intentó obligarla a comer. No habló como una doctora. No intentó arreglarla. Simplemente se sentó junto a ella. Y empezó a contarle historias sobre su propia madre. Sobre el dolor. Sobre extrañar tanto a alguien que respirar llega a doler. Los ojos de Sofía se movieron apenas un segundo. Casi imperceptiblemente. Pero Lucía lo vio. A la mañana siguiente, Lucía preparó algo sencillo. Nada elegante. Nada saludable según los expertos. Solo pan tostado con mantequilla y queso caliente. El tipo de comida que huele a hogar. Se sentó junto a Sofía. Y comenzó a comer ella misma lentamente. Sin presión. Sin insistir. Sofía observó cada movimiento. Cada bocado. Y entonces, por primera vez en 14 días, la niña extendió lentamente la mano. Alejandro estaba abajo cuando la señora Vega entró corriendo en la cocina incapaz siquiera de hablar correctamente. ¿Está comiendo? Alejandro no le creyó. Subió las escaleras corriendo. Y se quedó congelado en la puerta. Allí estaba su hija. Sujetando un pequeño trozo de tostado caliente entre las manos. Masticando lentamente mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Y sentada junto a ella, una mujer a la que apenas conocía. Antes de continuar, suscríbete y dale like al video. Y dime desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Porque si alguna vez has sentido impotencia viendo a alguien que amas apagarse lentamente, necesitas ver lo que ocurrirá después. Porque a veces, Dios envía ayuda desde el lugar menos esperado. La primera mañana de Lucía en aquella casa comenzó antes del amanecer. Tomó el tren desde su barrio mientras observaba Madrid despertarse lentamente detrás de las ventanas empañadas. Cuando llegó al elegante edificio en el barrio de Salamanca, el cielo apenas comenzaba a aclararse. La señora Vega la hizo entrar por la entrada de servicio. La cocina era más grande que el apartamento entero donde Lucía había vivido toda su vida. Todo brillaba. Acero inoxidable. Mármol blanco.
Ventanales enormes con vista hacia la ciudad todavía gris por el invierno. La señora Vega apenas habló. Solo le entregó un delantal. Primero el desayuno para la niña. Lucía comenzó a cortar fruta en silencio. El cuchillo golpeaba suavemente la tabla. Todo lo demás estaba completamente callado. Sin televisión. Sin música. Sin conversaciones. Solo silencio. Después de unos minutos, la señora Vega apareció con una bandeja. Huevos revueltos. Zumo de naranja. Pan tostado cortado cuidadosamente en triángulos. Lucía observó cómo acomodaba todo con extremo cuidado. Como si estuviera preparando algo sagrado. ¿Ella pide algo alguna vez?, preguntó Lucía suavemente. La señora Vega negó lentamente. Ya no habla casi nada, no desde que murió su madre. El pecho de Lucía se tensó inmediatamente. Conocía perfectamente ese tipo de silencio. Ese silencio que se traga todo lo que eres. 15 minutos después, la señora Vega volvió a bajar. La bandeja seguía intacta. Los huevos fríos. El pan seco. El zumo sin tocar. La mujer dejó la bandeja sobre la encimera y se quedó mirando la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Lucía secó lentamente sus manos. ¿Cuánto tiempo lleva así? 2 semanas sin comer, pero desapareciendo, meses. Desapareciendo. La palabra quedó flotando en el aire. Desde arriba se escucharon pasos lentos. Pesados. Es el señor Castillo, susurró la señora Vega. Ya casi no duerme. Un momento después, Alejandro apareció en la cocina. Traje oscuro. Rostro agotado. Ojos vacíos. Parecía un hombre sobreviviendo únicamente porque todavía no había aprendido a rendirse. Tomó café sin mirar a nadie. Lucía habló suavemente. Buenos días, señor. Alejandro levantó apenas la mirada. La nueva empleada. No era una pregunta. Sí, señor. Lucía Romero. Él asintió lentamente. Después preguntó algo inesperado. ¿Cuánto tiempo crees que durarás aquí? La pregunta no sonó cruel. Solo cansada. Lucía sostuvo su mirada. El tiempo que Sofía me necesite. Por primera vez. Algo cambió ligeramente en el rostro de Alejandro. No esperanza. Todavía no. Pero sí sorpresa. Y sin decir nada más. Abandonó la cocina lentamente. La señora Vega dejó escapar un suspiro cuando Alejandro salió. Es un buen hombre, dijo en voz baja. Pero no sabe cómo luchar contra algo que no puede controlar. Lucía miró la bandeja intacta sobre la encimera. Pensó en Sofía arriba. En una niña de 3 años que había dejado de comer porque el mundo dejó de tener sentido. Y pensó en su propia madre. En aquella niña de 7 años que fue ella misma, sin entender por qué Dios se llevaba a la persona que más amaba. Entonces susurró tan bajo que la señora Vega no pudo oírla. No sé cómo hacerlo, señor, pero si me trajiste aquí, no permitas que lo desperdicie. Arriba, Sofía estaba sentada en el suelo de su habitación. Las rodillas pegadas al pecho. La mirada fija en una fotografía de su madre. En la imagen, Elena sonreía. Sofía no sonreía desde hacía 6 meses. No sabía que alguien abajo acababa de rezar por ella. Pero en algún lugar muy profundo, en una parte de sí misma que ni siquiera podía nombrar. Algo se movió apenas. Como el primer aliento antes de despertar. Lucía pasó el resto de la mañana aprendiendo el ritmo de la casa. Limpió encimeras que ya estaban impecables. Ordenó armarios que no necesitaban orden. Mantuvo las manos ocupadas mientras su mente seguía arriba. Alrededor de las 10, la señora Vega volvió a bajar otra bandeja. Intacta otra vez. Los huevos ya fríos. El pan seco en los bordes. El zumo quieto dentro del vaso, como si también hubiera perdido toda esperanza. La señora Vega tiró la comida sin decir una palabra. Lucía la observó en silencio. ¿Qué hace durante el día? La mujer tardó unos segundos en responder. Se sienta en su habitación. Mira las paredes. A veces observa fotos de su madre. La voz se le quebró. Eso es todo. ¿Su padre sube a verla? Cada pocas horas. Le habla. Le lee cuentos. Le ruega que coma. La señora Vega negó con tristeza. Pero ella no responde. Es como si ya no estuviera aquí. Lucía sintió un nudo en la garganta. Conocía esa sensación. Seguir respirando, pero no estar realmente viva. Solo esperar.
Esperar a que el dolor se detuviera. O esperar dejar de sentir cualquier cosa. Se giró hacia el fregadero y comenzó a fregar una sartén que no necesitaba limpieza. En silencio volvió a rezar. Dios, no sé qué quieres que haga aquí. Pero muéstramelo. Al mediodía, Alejandro bajó otra vez. Se movía como un hombre cargando un peso que nadie más podía ver. Los hombros tensos. La mandíbula apretada. Se quedó frente a la encimera mirando su teléfono, pero Lucía notó que no estaba leyendo nada. Sus ojos estaban fijos. Vacíos. Ella colocó un plato frente a él. Un sándwich sencillo de pavó y queso. Nada especial. Alejandro lo miró como si hubiera olvidado que era la comida. Debería comer algo, señor, dijo Lucía suavemente. Él casi sonrió. Casi. Eso es lo que yo le digo a ella. Es diferente cuando alguien te recuerda que no estás solo. Alejandro levantó la mirada. Esta vez la vio de verdad. Tú perdiste a alguien. No fue una pregunta. Lucía asintió. A mi madre. Cuando tenía 7 años. El silencio entre ambos se volvió más profundo. Yo también dejé de comer durante un tiempo, continuó ella. Hasta que mi abuela se sentaba conmigo todos los días y me recordaba que seguía aquí por una razón. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Apartó la mirada rápidamente, pero Lucía alcanzó a verlo. No sé qué hacer, susurró él. He probado todo. La voz de Lucía fue suave, pero firme. Quizá ella no necesita que usted lo arregle. Quizá solo necesita que se siente dentro del dolor con ella. Alejandro la miró durante un largo momento. Después tomó el sándwich. Y dio un pequeño bocado. No porque tuviera hambre. Sino porque alguien también acababa de recordarle que no estaba solo. Arriba, Sofía apretó más las rodillas contra el pecho. Oía voces abajo. Lejanas. Antes corría cuando escuchaba la voz de su padre. Ahora solo permanecía quieta. Esperando. ¿Esperando qué? Ni siquiera ella lo sabía. Pero una parte diminuta de su corazón seguía escuchando. Aquella tarde, la luz que entraba por las ventanas se volvió dorada y suave. Lucía estaba secando platos cuando la señora Vega entró con la bandeja de la cena. Un pequeño cuenco de sopa. Galletas saladas. Rodajas de manzana cortadas en forma de estrella. Lucía observó cómo la mujer lo colocaba todo con ternura. Señora Vega. La mujer levantó la vista. ¿Puedo llevarla yo esta vez? La señora Vega se quedó inmóvil. No es necesario. Lo sé. Lucía sostuvo su mirada. Pero me gustaría intentarlo. La señora Vega estudió su rostro. No encontró arrogancia. Ni lástima. Solo calma. Finalmente asintió. Si el señor Castillo se enfada, no podré protegerte. Lo entiendo. Lucía tomó la bandeja con ambas manos. Las escaleras parecieron más largas que nunca. Cada paso pesaba. No por la bandeja, sino por lo que la esperaba arriba. El pasillo del segundo piso estaba lleno de fotografías. Sofía de bebé. Sofía riendo en un columpio. Sofía en brazos de su madre. Ambas sonriendo como si nada malo pudiera ocurrir jamás. A Lucía le dolió el pecho. Se detuvo frente a la puerta. Estaba entreabierta. Tocó suavemente. Sofía, me llamo Lucía. Te traje la cena. Silencio. Empujó la puerta lentamente. La habitación era azul claro, llena de juguetes que nadie había tocado en meses. Peluches alineados en estantes. Una casita de muñecas. Perfectamente ordenada. Y en el suelo, sentada con la espalda contra la cama, estaba Sofía. Lucía contuvo la respiración. La niña parecía tan pequeña. Tan frágil. Como si una palabra demasiado fuerte pudiera hacerla desaparecer. Lucía dejó la bandeja sobre una cómoda. No frente a ella. No demasiado cerca. Solo allí. Después acercó una silla. Pero también dejó distancia. 5 o 6 pasos. Y se sentó. Durante mucho tiempo no dijo nada. Solo permaneció allí. Respirando el mismo aire que ella. Los minutos pasaron. La luz cambió lentamente. Finalmente, Lucía habló. Apenas por encima de un susurro. ¿Sabes, Sofía? No tienes que comer si no quieres. Las pestañas de Sofía se movieron. Muy poco. Pero se movieron. Lucía continuó con suavidad. Mi abuela decía que cuando el corazón duele demasiado,
la comida ya no sabe igual. La cabeza de Sofía giró apenas una fracción. Como si todo en la boca se sintiera extraño, como si no perteneciera ahí. Sofía respiró lentamente. Lucía sintió que debía seguir. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 7 años. Silencio. Y después de que murió, tampoco quería comer. Nada tenía sentido. La habitación quedó completamente quieta. Entonces, tan bajo que Lucía casi no lo oyó, Sofía preguntó: ¿Tu mamá murió? Los ojos de Lucía se llenaron. Sí, cariño. Murió. Sofía giró un poco más la cabeza. La mía también. Lucía asintió despacio. Lo sé. Y lo siento muchísimo. Por primera vez, Sofía la miró realmente. Como si intentara descubrir si aquella mujer decía la verdad. ¿Duele? Lucía no mintió. Todos los días. ¿Todavía duele? A veces. Pero no de la misma manera. Lucía se inclinó apenas hacia adelante. Se vuelve más suave. Sigue ahí, pero ya no corta tan profundo. El labio de Sofía tembló. Y por primera vez en mucho tiempo, algo cambió en sus ojos. No era alegría. No era alivio. Era reconocimiento. Como si por fin hubiera encontrado a alguien que entendía. ¿Te quedarás?, susurró Sofía. La voz de Lucía se quebró. Todo el tiempo que tú quieras. Al otro lado de la puerta, la señora Vega permanecía inmóvil con ambas manos sobre la boca, llorando en silencio. Y abajo, Alejandro estaba sentado en su despacho mirando al vacío. Todavía no sabía que, arriba, su hija acababa de hablar por primera vez en meses. Jessica no pudo dormir aquella noche. No dejaba de pensar en Sofía. En sus ojos vacíos. En la forma en que había susurrado la mía también, como si fuera un secreto demasiado pesado para cargar sola. A la mañana siguiente llegó todavía más temprano. Madrid seguía oscuro. Las farolas iluminaban las calles húmedas mientras el frío de invierno cubría la ciudad. Entró por la puerta de servicio y permaneció unos segundos quieta dentro de la cocina silenciosa. Pensó en todos aquellos platos intactos. En toda la comida cara preparada por especialistas que entendían de nutrición. Pero no entendían a Sofía. Jessica abrió el frigorífico. Pasó de largo las verduras orgánicas. Los quesos importados. Los recipientes perfectamente etiquetados. Y tomó solamente cosas simples. Pan blanco. Mantequilla. Queso. La señora Vega apareció detrás de ella sorprendida. Llegaste temprano. No podía dormir. La mujer observó lo que Jessica tenía en las manos. ¿Qué estás haciendo? Jessica dejó el pan sobre la encimera. Cuando mi abuela intentaba ayudarme después de que murió mi mamá, no preparaba comidas elegantes. Sus dedos comenzaron a untar mantequilla lentamente. Hacía tostados calientes de queso. Solo eso. Los ojos de la señora Vega se llenaron de lágrimas. Yo le hacía eso a Sofía antes. Su voz se quebró. Antes de que todo se rompiera. Jessica encendió la sartén. La mantequilla comenzó a derretirse lentamente. Entonces quizá eso es lo que necesita. El aroma llenó la cocina. Cálido. Simple. Honesto. La señora Vega se secó discretamente las lágrimas. Al señor Castillo no le gustará esto. Hay un plan alimenticio especial. Lo sé. Jessica mantuvo la voz tranquila. Pero ella no está comiendo lo que planearon. Pasos en las escaleras. Alejandro apareció en la cocina con ropa deportiva oscura y el cabello todavía húmedo por el sudor. Se detuvo al ver el tostado en la sartén. ¿Qué es eso? Desayuno. Su mandíbula se tensó inmediatamente. Eso no está permitido en el plan. Jessica lo miró directamente. Con respeto, señor, su hija lleva 2 semanas sin comer nada. ¿Qué perdemos intentando algo diferente? Alejandro permaneció inmóvil. Parte de él quería decirle que siguiera las reglas. Que obedeciera a los especialistas. Pero otra parte. La parte desesperada de un padre que había visto a su hija apagarse lentamente. Quería creer en cualquier posibilidad. Finalmente habló. Si esto no funciona. Jessica sostuvo su mirada. Entonces me iré. Alejandro no respondió. Simplemente se giró y abandonó la cocina. La señora Vega soltó el aire lentamente. O eres muy valiente, o muy imprudente. Jessica cortó el tostado caliente en pequeños triángulos. Tal vez las dos cosas. Colocó todo en un plato blanco sencillo.
sin decoración, sin perfección. Solo comida. Comida real. La clase de comida que sabe a amor. Tomó el plato con ambas manos. Y volvió a subir las escaleras. Su corazón latía con fuerza. No por miedo a perder el trabajo, sino por esperanza. Frente a la puerta, respiró profundamente. Por favor, Dios, deja que esto signifique algo. Tocó suavemente. Ninguna respuesta. Entró despacio. Sofía seguía en el mismo lugar. En el suelo. Las rodillas contra el pecho. Mirando la nada. Jessica se sentó exactamente donde se había sentado el día anterior. Colocó el plato entre ambas. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Tomó uno de los triángulos. Y dio un pequeño bocado ella misma. Sofía movió apenas los ojos hacia la comida. Jessica masticó lentamente. Sin prisa. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. El silencio de la habitación era tan profundo que Jessica podía escuchar su propia respiración. Tragó despacio. Y dejó el tostado nuevamente sobre el plato. Mi abuela decía que el queso caliente sabe mejor cuando lo compartes con alguien en quien confías. La voz de Sofía salió apenas como un susurro roto. Mamá me hacía eso. El pecho de Jessica se apretó inmediatamente. ¿Sí? Sofía asintió lentamente. Los domingos después de misa. Jessica sonrió suavemente. Entonces tu mamá tenía muy buen gusto. Silencio. Sofía observó el plato. Su pequeña mano se levantó un poco. Y volvió a caer sobre sus piernas. Jessica no insistió. No dijo solo prueba. No dijo es bueno para ti. No intentó arreglar nada. Simplemente permaneció allí. Presente. Finalmente Sofía habló otra vez. La voz le temblaba. Si lo como, ¿voy a olvidarla? El corazón de Jessica se rompió. Se inclinó apenas hacia adelante. No, cariño. Su voz fue muy suave. Comerlo significa recordarla. Los ojos de Sofía comenzaron a llenarse de lágrimas. Jessica continuó. Cada bocado puede ser un recuerdo de esos domingos con tu mamá. El labio de Sofía comenzó a temblar. ¿Lo prometes? Te lo prometo. La pequeña mano volvió a levantarse. Esta vez no se detuvo. Sus dedos tomaron lentamente el triángulo caliente. Lo acercó a su rostro. Lo olió. Y entonces las lágrimas comenzaron a caer. Jessica susurró. Está bien llorar, Sofía. La niña cerró los ojos. Y dio el primer pequeño mordisco. Masticó lentamente. Las lágrimas caían cada vez más rápido. Tragó. Y entonces algo dentro de ella se rompió completamente. Comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas. Sollozos profundos. Dolorosos. Como si meses enteros de sufrimiento hubieran quedado atrapados dentro de su pecho. Jessica se acercó inmediatamente. La abrazó. Sofía se derrumbó contra ella mientras seguía sosteniendo el tostado con una mano y la camisa de Jessica con la otra. La extraño muchísimo. Jessica la mecía suavemente. Lo sé, cariño, lo sé. Sofía temblaba entera. Duele mucho. Ya lo sé. La niña lloró y lloró mientras Jessica simplemente la sostenía. No le pidió que se calmara. No intentó detener el dolor. Solo permaneció con ella dentro de él. Y entonces, una figura apareció inmóvil en la puerta. Alejandro. Tenía una mano cubriéndole la boca. Lágrimas cayendo sin control. Acababa de ver a su hija comer por primera vez en 14 días. Pero más importante aún, la acababa de ver llorar por primera vez desde el funeral. Y en ese instante entendió algo aterrador. El silencio nunca fue paz. El silencio era Sofía ahogándose lentamente. Y aquellas lágrimas eran ella finalmente volviendo a respirar. Alejandro permaneció congelado en la puerta mientras veía a su hija llorar entre los brazos de Jessica. Nunca había escuchado un sonido tan doloroso. Ni siquiera el día del funeral. Porque aquello no era solo tristeza. Era todo el sufrimiento que Sofía había guardado dentro durante meses. Y ahora finalmente estaba saliendo. Jessica levantó la mirada lentamente. Vio a Alejandro inmóvil. Destrozado. Sofía también lo vio. Sus ojos húmedos se encontraron con los de su padre. Papá. La voz le tembló. Alejandro cayó de rodillas junto a ellas inmediatamente. Estoy aquí, cariño, papá está aquí.
Sofía extendió una mano hacia él mientras seguía sujetando el pequeño triángulo de tostado con la otra. Alejandro tomó esa pequeña mano y comenzó a besarla una y otra vez, como si intentara recuperar todos los momentos en los que no había sabido llegar hasta ella. Estoy comiendo, papá. La voz de Sofía apenas era un susurro roto. Como mamá quería. Alejandro ya no pudo contenerse. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Intentó hablar. No pudo. Simplemente asintió una y otra vez mientras sostenía la mano de su hija. Sofía volvió a mirar el tostado. Y dio otro pequeño mordisco. Después otro. Cada bocado parecía una decisión. Como si estuviera eligiendo quedarse. Elegir vivir. En el pasillo, la señora Vega lloraba con ambas manos sobre el pecho. La niña que estaba desapareciendo. Estaba regresando. No de golpe. No mágicamente. Pero sí poco a poco. Bocado a bocado. Lágrima a lágrima. Respiración tras respiración. Sofía terminó 2 pequeños triángulos de tostado. Su primera comida en 14 días. Parecía agotada. Los ojos hinchados. La cara roja por llorar. Pero había algo distinto en ella ahora. Vida. Se recostó lentamente contra Jessica. Señorita Jessica. Sí, cariño. ¿Podemos comer esto todos los domingos? Alejandro soltó una pequeña risa rota entre lágrimas. Todos los domingos, princesa. Te lo prometo. Jessica bajó la mirada y susurró tan bajo que casi nadie pudo escucharla. Gracias, Dios. Pero incluso en medio de aquel momento, algo seguía flotando en el aire. Algo que todavía nadie entendía completamente. Porque Sofía había comenzado a comer otra vez. Pero aún no sabían realmente por qué había dejado de hacerlo. 1 hora después, Sofía estaba acostada en la cama. Agotada. Jessica permanecía sentada junto a ella sosteniendo suavemente su mano. Alejandro estaba cerca de la ventana. La espalda rígida. Los hombros temblando ligeramente. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba la respiración cansada de Sofía. Entonces la pequeña habló. Muy bajito. Señorita Jessica. Sí, cariño. ¿Por qué los médicos querían curarme, si yo no quería mejorarme? El aire de la habitación se congeló. Alejandro giró lentamente desde la ventana. Jessica sintió que el corazón se detenía. ¿Qué quieres decir, Sofía? La niña respondió con la honestidad simple y brutal que solo tienen los niños. Yo quería irme con mamá. Jessica dejó de respirar. Alejandro dio un paso hacia la cama. Sofía, ¿qué estás diciendo? Los ojos grandes de la niña se llenaron de lágrimas. La abuela Vega dijo que mamá está en el cielo, así que pensé que si dejaba de comer, podría ir con ella también. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como vidrio roto. Alejandro hizo un sonido ahogado, casi animal, y se cubrió la boca con la mano. Jessica sintió que las lágrimas comenzaban a caer nuevamente, pero mantuvo la voz estable. Oh, cariño. Sofía siguió hablando entre susurros. Lo intenté muy fuerte. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar. Pero me dolía la barriga, me cansaba mucho, pero seguía pensando que si esperaba un poquito más, volvería a verla. Alejandro cruzó la habitación y cayó de rodillas junto a la cama. ¿Por qué no me lo dijiste, princesa? El labio de Sofía tembló. Porque tú siempre estabas triste. Aquellas palabras golpearon a Alejandro más fuerte que cualquier cosa. Siempre trabajabas, y cuando volvías a casa. La niña comenzó a llorar otra vez. Me mirabas como si yo te pusiera más triste todavía. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía completamente. No, Sofía. Pero ella continuó. Después de que mamá murió, dejaste de leerme cuentos, dejaste de dormirme. Su voz era pequeña. Frágil. Estabas aquí, pero no estabas aquí. Alejandro comenzó a llorar abiertamente. Sin intentar ocultarlo. Sin fuerza para hacerlo. Pensé, ¿que ya no me querías? Jessica cerró los ojos un segundo. Aquello era demasiado doloroso. Alejandro abrazó inmediatamente a su hija. Dios mío, no, princesa, jamás. Su voz se quebró completamente. Siempre te quise, siempre, yo solo tenía miedo. Sofía levantó lentamente la mirada. ¿Miedo de qué? Alejandro respiró con dificultad. De perderte igual que perdí a mamá.
La habitación quedó en silencio absoluto. Así que trabajaba, me mantenía ocupado, me convencí de que si conseguía darte los mejores médicos, a la mejor ayuda, podría mantenerte a salvo. Se tapó los ojos un instante. Pero no me di cuenta. No pudo terminar la frase. Sofía tocó suavemente su mejilla mojada por las lágrimas. ¿Me dejaste sola, papá? Alejandro soltó un sollozo. Lo sé. Besó sus pequeñas manos repetidamente. Y lo siento muchísimo. Jessica observaba la escena llorando en silencio. Ahora lo entendía todo. Sofía no había dejado de comer por capricho. Ni por enfermedad. Una niña de 3 años simplemente había intentado resolver el dolor de la única manera que su pequeño corazón podía entender. Si mamá se fue, yo también puedo ir. Sofía miró nuevamente a su padre. ¿Te volverás a ir? Alejandro sujetó inmediatamente ambas manos de la niña. Nunca más. Su voz fue firme por primera vez en meses. Te lo prometo. Nunca más. Sofía permaneció callada unos segundos. Luego miró a Jessica. ¿Crees que mamá quiere que vaya con ella? Jessica sintió que el corazón se le rompía otra vez. Se inclinó suavemente hacia la niña. No, cariño. Su voz tembló apenas. Creo que tu mamá te está mirando desde el cielo ahora mismo. Sofía escuchaba atentamente. ¿Y sabes qué quiere? La niña negó lentamente. Jessica sonrió con ternura. Quiere que te quedes aquí. Que crezcas. Que rías. Que juegues. Que comas tostados calientes los domingos. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Sofía. Pero la extraño mucho. Y siempre la extrañarás. Jessica acarició suavemente su cabello. Pero extrañar a alguien y seguir viviendo, pueden existir al mismo tiempo. Sofía permaneció callada largo rato. Luego miró a su padre nuevamente. Papá, ¿te quedarás conmigo esta noche? Alejandro sintió que el pecho le dolía. Todas las noches, princesa. Desde hoy. Y por primera vez desde la muerte de Elena. Sofía cerró los ojos sintiéndose segura otra vez. Alejandro no abandonó la habitación de Sofía aquella noche. Se quedó sentado junto a su cama observándola dormir. Como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez y apartaba la mirada un solo segundo. La respiración de la niña era suave. Tranquila. Su pequeña mano descansaba sobre la manta con los dedos ligeramente doblados. Parecía demasiado pequeña para haber cargado un dolor tan grande. A las 3 de la madrugada, Jessica apareció silenciosamente en la puerta con una taza de café caliente. No dijo nada. Solo la dejó sobre la mesita y comenzó a irse. Jessica. Ella se detuvo. Alejandro levantó lentamente la mirada hacia ella. La luz tenue del pasillo iluminaba parcialmente su rostro cansado. ¿Cómo lo supiste? Jessica tardó unos segundos en responder. ¿Saber qué? Lo que necesitaba, lo que todos necesitábamos. Ella permaneció en silencio un momento. Después habló suavemente. No lo sabía realmente. Alejandro la observaba atentamente. Solo recordé cómo se siente estar completamente sola. La voz de Alejandro se quebró. La dejé sola. Jessica negó despacio. Usted también se estaba ahogando. Eso no es una excusa. Se cubrió el rostro con las manos. Mi propia hija pensó que ya no la quería. Jessica se acercó lentamente y se sentó en otra silla junto a la cama. No dejó de quererla. Solo dejó de saber cómo alcanzarla. Alejandro miró a Sofía dormida. Yo debía haberlo sabido. Soy su padre. Jessica habló con calma. El dolor hace cosas extrañas. A veces alejamos justamente a quienes más amamos porque amarlos también duele demasiado. Alejandro cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a aparecer. Casi la pierdo. Jessica lo observó en silencio. Pero no la perdió. Él levantó lentamente la mirada. Porque una desconocida entró en mi casa y vio algo que yo ya no podía ver. Jessica negó suavemente. No fui yo quien la salvó. Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿Entonces quién? Jessica miró a Sofía. Su padre volvió. La habitación quedó completamente quieta. Alejandro sintió que el pecho le dolía. Porque sabía que era verdad. Sofía no necesitaba solo médicos. Ni expertos. Ni millones de euros. Necesitaba que su padre regresara emocionalmente a ella. Y esa noche, por fin lo había hecho. Permanecieron en silencio largo rato.
Finalmente Alejandro habló nuevamente. Cuando Elena murió, me prometí que debía mantenerme fuerte. Su voz era apenas un susurro. No podía derrumbarme porque Sofía me necesitaba. Miró sus propias manos. Pero me estaba derrumbando cada día. Solo que lo hacía donde ella no pudiera verlo. Jessica asintió lentamente. Entonces ella creyó que usted había seguido adelante sin ella. Alejandro tragó saliva. O creyó que debía seguir a su madre. El silencio volvió a llenar la habitación. Jessica extendió la mano y apretó suavemente la de él. Ahora está aquí. Eso es lo importante. Alejandro observó aquella mano sobre la suya. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sintió algo parecido a calma. A la mañana siguiente, la señora Vega ya estaba despierta preparando desayuno incluso antes de que saliera el sol. Jessica entró en la cocina todavía cansada. La mujer levantó la vista inmediatamente. ¿Cómo está Sofía? Jessica sonrió suavemente. Durmiendo. De verdad. Los ojos de la señora Vega se llenaron de lágrimas otra vez. Escuché lo que dijo anoche. Jessica bajó la mirada. Sí. La mujer apoyó lentamente las manos sobre la encimera. Esa pobre niña cargando todo eso sola. Jessica respiró profundamente. Ya no está sola. La señora Vega la observó en silencio unos segundos. Luego preguntó algo importante. ¿Te vas a quedar, verdad? Jessica miró hacia la ventana. El cielo comenzaba a aclararse lentamente sobre Madrid. Un nuevo día. Si ellos quieren que me quede. La señora Vega sonrió apenas. Te necesitan. Jessica permaneció callada. Luego dijo muy bajito. Creo que nosotros también los necesitamos a ellos. Arriba, Alejandro finalmente se había quedado dormido en la silla junto a la cama de Sofía. Su mano descansaba cerca de la pequeña mano de la niña. Y por primera vez en meses, ninguno de los dos estaba solo dentro de su dolor. Las siguientes semanas cambiaron completamente la casa. Sofía empezó a comer todos los días. Primero pequeñas cantidades. Luego más. El color regresó lentamente a sus mejillas. La luz volvió a sus ojos. Comenzó a hablar otra vez. A hacer preguntas. A contar historias absurdas como solo los niños pequeños saben hacerlo. Y poco a poco, la casa que parecía una tumba comenzó a sentirse nuevamente como un hogar. Alejandro también cambió. Dejó de trabajar 16 horas diarias. Empezó a volver temprano. Todas las noches le leía cuentos a Sofía antes de dormir. Y todos los domingos, preparaban tostados calientes juntos. Se convirtió en su ritual. Sofía se subía a un pequeño banco en la cocina mientras Jessica la ayudaba a untar mantequilla sobre el pan. Alejandro cocinaba en la sartén fingiendo ser un chef profesional. Y los tres terminaban desayunando juntos en la cocina. No en el enorme comedor elegante que ya nadie usaba, sino allí, cerca, como una familia. Una mañana de domingo, aproximadamente un mes después de todo aquello, Sofía levantó la mirada desde su plato. Señorita Jessica. ¿Sí, cariño? ¿Crees que mi mamá y la tuya son amigas en el cielo? Jessica sintió un nudo inmediato en el pecho. Pero sonrió. Creo que son mejores amigas. Sofía sonrió feliz. Entonces no están solas. Alejandro apartó discretamente la mirada para que ellas no vieran sus ojos llenándose de lágrimas. Después del desayuno salieron a caminar al parque. El aire era frío, pero el sol brillaba intensamente. Sofía corría hacia los columpios riéndose. Jessica y Alejandro caminaban detrás de ella lentamente. Entonces Alejandro habló en voz baja. Nunca voy a poder agradecerte suficiente. Jessica negó con suavidad. No necesita hacerlo. Él la miró. Me devolviste a mi hija. Jessica sostuvo su mirada. Ella nunca se había ido del todo. Alejandro permaneció callado. Jessica continuó. Solo estaba esperando que su padre volviera a casa. Y por primera vez, Alejandro sintió algo moverse profundamente dentro de él cuando la miró. Algo cálido. Algo que llevaba muchísimo tiempo creyendo muerto. Aquella noche, después de que Sofía se quedara dormida, Alejandro encontró a Jessica en la cocina. Ella estaba limpiando lentamente los platos mientras tarareaba una canción muy suave. La luz cálida de la cocina iluminaba parcialmente su rostro. Por primera vez desde la muerte de Elena, la casa ya no se sentía vacía. Jessica. Ella levantó la mirada.
necesito decirte algo. El corazón de Jessica comenzó a latir más rápido. Claro. Alejandro respiró profundamente. Parecía nervioso. Algo completamente extraño en un hombre acostumbrado a controlar cada situación de su vida. Estas últimas semanas. Se detuvo un instante. Verte con Sofía, ver cómo cambiaste esta casa, cómo nos cambiaste a nosotros. Jessica permaneció inmóvil escuchándolo. Alejandro tragó saliva lentamente. Me di cuenta de algo. Ella sintió que apenas podía respirar. ¿Qué cosa? Él la miró directamente a los ojos. Y finalmente dijo la verdad que llevaba semanas creciendo silenciosamente dentro de él. Me estoy enamorando de ti. El aire pareció detenerse. Jessica sintió que el pecho le dolía. Alejandro habló rápidamente. No te estoy pidiendo nada. Solo, necesitaba que lo supieras. Su voz se volvió más baja. Más vulnerable. Le devolviste la vida a mi hija. Y también a mí. Jessica tenía los ojos llenos de lágrimas. Alejandro dio un pequeño paso hacia ella. No sabía que todavía podía sentir algo así después de perder a Elena. Jessica sonrió entre lágrimas. Yo sí lo sabía. Él parpadeó confundido. ¿Qué? Jessica soltó una pequeña risa nerviosa. Porque yo también me enamoré de ti. Alejandro se quedó completamente quieto. Jessica respiró profundamente. Me enamoré del hombre que volvió para su hija. Del hombre que decidió quedarse incluso cuando estaba roto. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente por el rostro de Alejandro. Esta vez no eran solo tristeza. Eran alivio. Esperanza. Jessica dio un paso hacia él. Y me enamoré de la familia que construimos sin darnos cuenta. Alejandro levantó lentamente una mano hacia su rostro. Como si todavía no pudiera creer que aquello fuera real. Y entonces la besó. Suavemente. Con cuidado. Como dos personas heridas que tenían miedo de romper algo precioso. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. Jessica soltó una pequeña risa entre lágrimas. ¿Y ahora qué hacemos? Alejandro miró hacia las escaleras. Donde Sofía dormía. Y respondió. La verdad. A la mañana siguiente, Sofía entró en la cocina todavía medio dormida. Llevaba un pijama rosa y abrazaba uno de sus peluches. Entonces se detuvo. Jessica y Alejandro estaban preparando tortitas juntos. Y estaban tomados de la mano. Sofía los observó durante varios segundos. Muy seria. Como si estuviera analizando algo extremadamente importante. Finalmente preguntó. ¿Se van a casar? Los dos comenzaron a reír sorprendidos. Alejandro se agachó junto a ella. Quizá algún día. ¿Te molestaría eso? Sofía lo pensó con absoluta seriedad. Solo si seguimos comiendo tostados los domingos. Jessica soltó una carcajada. Para siempre. Sofía asintió satisfecha. Entonces sí. Y se lanzó a abrazarlos a ambos al mismo tiempo. En aquel instante, algo nuevo nació dentro de aquella casa. No solo sanación. No solo felicidad. Familia. 6 meses después de que Jessica llegara al ático de los Castillo. Todo era diferente. No las paredes. No los muebles. Ni las enormes ventanas con vistas a Madrid. Sino la vida dentro de ellas. Sofía cumplió 4 años en septiembre. Hicieron una pequeña fiesta. Nada exagerado. Solo algunos niños del colegio infantil. La señora Vega. Y ellos 3. Hubo pastel. Globos. Risas. Y Sofía soplando las velas mientras todos cantaban. Cuando el último invitado se marchó, Sofía se subió al regazo de Jessica. Tengo algo para ti. Sacó una hoja doblada cuidadosamente de su bolsillo. Jessica la abrió lentamente. Era un dibujo. 4 personas tomadas de la mano. Un hombre alto. Una mujer de cabello oscuro. Una niña pequeña. Y Jessica. Arriba, escrito con letras infantiles, decía. Mi familia. Pero había algo más. En una esquina, Sofía había dibujado otra figura pequeña entre nubes. Su madre. Observándolos desde arriba. Jessica sintió que las lágrimas llenaban inmediatamente sus ojos. Sofía señaló el dibujo. Mamá está en el cielo con tu mamá, pero sigue siendo parte de nosotros, ¿verdad? Jessica abrazó a la niña con fuerza. Siempre, cariño. Sofía levantó la mirada. Creo que mamá te envió aquí.
Jessica besó suavemente su frente. Yo también lo creo. Aquella noche, cuando Sofía ya dormía, Alejandro y Jessica salieron al balcón. Madrid brillaba debajo de ellos. Miles de luces iluminando la ciudad. Alejandro tomó lentamente la mano de Jessica. He estado pensando mucho. Ella sonrió. Eso suena peligroso. Él soltó una pequeña risa. Después metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Y sacó una pequeña caja. Jessica dejó de respirar. Alejandro. Él abrió la caja lentamente. Un anillo. Sencillo. Elegante. Perfecto. No soy bueno dando discursos. Su voz temblaba. Pero sé una cosa. La miró directamente a los ojos. No quiero vivir el resto de mi vida sin ti. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Jessica. Alejandro continuó. Entraste en esta casa cuando estábamos destruidos, y nos enseñaste que todavía era posible volver a vivir. Respiró profundamente. ¿Quieres casarte conmigo? Jessica ni siquiera pudo hablar. Solo asintió llorando. Alejandro colocó el anillo en su dedo. Y la abrazó mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. 3 meses después se casaron en una ceremonia pequeña. Sofía fue quien lanzó las flores. Tal como ella había exigido. Y durante los votos, la pequeña permaneció entre ambos sosteniendo sus manos. Una familia. No la que ninguno esperaba. Pero sí la que la vida había construido lentamente entre las ruinas del dolor. Aquella noche, después de la boda, los tres permanecieron sentados juntos en el salón. Sofía estaba acurrucada entre Alejandro y Jessica en el sofá. Medio dormida. Pero negándose completamente a irse a la cama. Cuéntame otra vez la historia, murmuró. Alejandro sonrió cansadamente. ¿Qué historia? Sofía levantó apenas la cabeza. La de cómo Jessica llegó aquí. Jessica soltó una pequeña risa. La has escuchado 100 veces. Quiero escucharla otra vez. Alejandro observó a su hija durante unos segundos. Y comenzó. Le contó sobre aquella primera mañana. Sobre la chica callada que llegó desde el sur de Madrid antes de que saliera el sol. Sobre cómo se sentó junto a una niña que ya no quería vivir. Sobre el tostado caliente de queso que cambió absolutamente todo. Sofía escuchaba con los ojos medio cerrados y una pequeña sonrisa tranquila en el rostro. Cuando Alejandro terminó la historia, la niña susurró suavemente. Papá. ¿Sí, princesa? Me alegro mucho de haberme quedado. El pecho de Alejandro se cerró inmediatamente. Jessica también comenzó a llorar. Alejandro besó lentamente la cabeza de su hija. Yo también, cariño, yo también. Sofía abrió los ojos apenas un instante. Miró a Jessica. Después a su padre. Y dijo algo que ninguno olvidaría jamás. Creo que esto era lo que mamá quería. La voz de Jessica se quebró. ¿Qué cosa, amor? Sofía sonrió muy suavemente. Que volviéramos a ser felices. La habitación quedó completamente en silencio. Pero ya no era el silencio frío y vacío de antes. Ahora era paz. Jessica acarició lentamente el cabello de la niña. Creo que tienes razón. Sofía bostezó. ¿Mañana podemos hacer tortitas? Alejandro soltó una pequeña risa. Claro que sí. Sofía volvió a cerrar los ojos. Y tostados los domingos. Jessica sonrió entre lágrimas. Siempre. Minutos después, Sofía ya dormía profundamente entre ambos. Alejandro y Jessica permanecieron quietos observándola respirar. Ninguno quería romper aquel momento. Finalmente Jessica susurró. Lo logramos. Alejandro negó lentamente. No. Lo logramos los tres. Miró a su hija. Sana. Feliz. Viva. Después miró a Jessica. A su esposa. A la mujer que entró en una casa rota y decidió quedarse. Y por primera vez desde la muerte de Elena, sintió verdadera paz. No una paz perfecta. El dolor seguía existiendo. Elena siempre faltaría. Pero ahora el amor ya no estaba enterrado debajo del dolor. Ahora convivían juntos. Como la vida real. Afuera, las luces de Madrid brillaban bajo la noche. Pero dentro de aquella casa, había calor, risas, esperanza. Y prueba absoluta de algo importante. La sanación no llega a través del dinero. Ni del poder. Ni siquiera del tiempo solamente. La sanación llega cuando alguien decide sentarse dentro del dolor contigo.
Cuando alguien se queda. Cuando alguien te recuerda que todavía vale la pena vivir. Sofía se movió ligeramente dormida. Y murmuró algo casi inaudible. Jessica se inclinó suavemente. ¿Qué dijiste, cariño? Sofía sonrió con los ojos cerrados. Los quiero mucho. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Alejandro. Él besó suavemente la frente de su hija. Nosotros también te queremos, princesa. Jessica abrazó lentamente a ambos. Y durante unos segundos permanecieron así. Los tres juntos. Como si el mundo entero se hubiera detenido solo para permitirles respirar. Alejandro pensó en todo lo ocurrido. La muerte de Elena. Las semanas de silencio. El miedo. La culpa. La desesperación. Y después, Jessica entrando en aquella cocina antes del amanecer. Una desconocida. Una mujer humilde que no llegó con títulos ni soluciones mágicas. Solo llegó con empatía. Con paciencia. Con la capacidad de quedarse cuando otros ya no sabían qué hacer. Y eso terminó salvándolos a todos. La hija del multimillonario dejó de comer durante 2 semanas. Pero esa nunca fue realmente la historia. La verdadera historia fue lo que ocurrió después. Cuando una mujer sencilla entró en un hogar roto. Y les recordó a todos dentro de él que todavía merecían luchar por seguir viviendo. Porque el amor verdadero no abandona. Y porque a veces, los milagros más grandes ni siquiera parecen milagros. Parecen personas convirtiéndose en familia. Parecen tostados calientes los domingos por la mañana. Parecen una niña pequeña aprendiendo nuevamente a vivir. Y un padre finalmente regresando a casa.